los inductores, al igual que la resistencia y los capacitores, se dividen en dos grandes grupos, los variables y los fijos. Los fijos están hechos usualmente de núcleo de aire y de hierro, mientras que los variables, las bobinas variables sintonizadas por permeabilidad tienen un eje ferromagnético. Este eje ferromagnético se mueve en el interior de la bobina y con esto se logra hacer variar el flujo de la bobina. Entonces, como resultado final tenemos una variación también en la inductancia. Al momento de asociar los inductores, estos se comportan como las resistencias. Entonces, vamos a utilizar las mismas fórmulas. Tenemos aquí un circuito en serie, donde para poder asociar estos inductores, lo que hacemos es la suma directa, mientras que cuando tenemos un circuito en paralelo de inductores, aplicamos esta fórmula, que sería la misma que habíamos utilizado al momento de estudiar a los resistores. En presencia de corriente continua, el inductor se comporta como un corto y el capacitor como un circuito abierto. Esto ocurre tras haber transcurrido un tiempo mayor a 5 constantes de tiempo, o también conocido como tau. Serían un régimen permanente. Entonces vamos a analizar un poco los circuitos empleando este nuevo dato. En este caso, tenemos este circuito que está constituido por esta resistencia de 2 ohmios, esta inductancia de 2 henrios. La inductancia utiliza esta unidad de medida, que sería henrios, y esta resistencia de 3 ohmios. Entonces, según nuestro dato, los inductores se comportan como un corto. Entonces, esto sería un corto, que es lo que estamos viendo en esta imagen. La corriente siempre busca, por decirlo, el camino más fácil o de menor resistencia. Si tuviéramos un elemento como un resistor en lugar del inductor, la corriente lo que haría es dividirse entre este ramal y este ramal. Sin embargo, como tenemos un corto aquí, entonces es un camino que opone menor resistencia al paso de la corriente, mientras que estos 3 ohmios sí está ejerciendo una resistencia. Entonces la corriente pasa por completo en este corto y en este tramo no tenemos corriente. Entonces aquí la corriente es 0. Entonces quiere decir que esta resistencia está como nula, entonces vamos a obviarla. Entonces finalmente nuestro circuito sería este, nos quedaría solo la resistencia de 2 ohmios, aquí el corto, entonces este sería nuestro circuito final. Vamos a calcular esta corriente, vamos a llamarle a esta sub 0 para diferenciar. Entonces esta corriente, que es nuestra corriente total, la vamos a calcular por medio de la ley de Ohm, que sería V es igual a R por I. Entonces despejamos de ahí la I, nos quedaría V sobre R. Entonces nos dice que la tensión es de 20 voltios. Entonces 20 dividido la única resistencia que nos quedó, que sería 2 ohmios, y finalmente nuestra corriente tendría un valor de 5 amperios. Vamos a ver un circuito un poco más complejo. En este caso ya hemos incluido los capacitores. Tenemos un capacitor en este ramal. Entonces vamos a proceder a sustituir por sus equivalentes en un estado permanente tras haber transcurrido los 5 tau. Entonces este inductor sería un corto, este inductor también sería un corto, y este capacitor sería un circuito abierto, es lo que vemos aquí. Debemos tener en cuenta que cuando tenemos un circuito abierto, como aquí, nosotros contamos con tensión, pero no con corriente, porque el circuito no se está cerrando, entonces por eso no tenemos corriente. Sin embargo, en presencia de un corto, la tensión es 0, porque este punto es el mismo punto que aquí, entonces la diferencia de potencial es 0, pero sí tenemos corriente. Entonces es un dato muy interesante para tener en cuenta.
Bueno, ahora vamos a analizar. Nuevamente aquí tenemos un corto, entonces la corriente en lugar de distribuirse en este ramal va a obviar esta resistencia porque va a pasar por el camino que menor oposición presente, que sería nuestro corto. Entonces no va a pasar por esta resistencia 5 ohmios. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la resistencia se encuentra en paralelo con el corto. Esos son los puntos. ¿Cómo podemos decir que dos elementos se encuentran en paralelo? Cuando ambos tienen dos puntos en común. Entonces la corriente estaría pasando por aquí. En este caso, es como que esta resistencia no la tenemos. Este sería abierto, esta parte de un circuito abierto de vía del capacitor. Entonces, nos quedaría operando esta resistencia de 3 ohmios y esta de 6, porque esta ya no existe y aquí no entra en consideración nada al momento de calcular la impedancia, es decir, la resistencia equivalente. Entonces, como están en paralelo, porque vemos que tienen un punto, dos puntos en común, entonces evaluamos esto en nuestra fórmula y finalmente nos queda 2 ohmios. Entonces podemos reemplazar estas dos resistencias por una resistencia equivalente que tendría un valor de 2 ohmios. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, como esto está inactivo, finalmente nuestra corriente estaría circulando de esta manera. Esto está inactivo. Y nuestro circuito tendría esta forma. Sí. Este sería nuestro inductor en corto y aquí tendríamos nuestros 2 ohmios. Entonces aplicamos nuevamente ley de Ohm y despejando la corriente tendríamos que la misma es igual al cociente entre la tensión y la resistencia. Entonces serían 21 dividido 2, nos daría este valor, sería 10,5 amperios. Entonces ahí obtenemos esta corriente, que es la que nos estaba solicitando primeramente aquí, que sería I. Aparte de eso nos pide que calculemos I1. I1 sería la que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros habíamos hecho una asociación en paralelo, entonces ahora necesitamos separar eso. ¿Cómo podemos hacer eso? Como estas dos resistencias están en paralelo, una particularidad de los elementos en paralelo es que tienen la misma tensión. Entonces, como nuestro circuito es así, vamos a dibujar una etapa previa a esa asociación en paralelo. Entonces, nuestro circuito sería así, donde aquí tendríamos 3 y 6 ohmios. Entonces, este sería 3 y 6 ohmios. Y nosotros aquí tenemos 21 voltios. Entonces, estos 21 voltios caen en esta resistencia de 3 ohmios y también en la de 6. ¿Por qué? Porque ambos están en paralelo, tienen dos puntos en común. Entonces, si quisiéramos conocer la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios y por la de 6, tendríamos que aplicar ley de Ohm con 21 voltios. Entonces, aquí tendríamos lo que sería 21 voltios, lo dividimos con 3 y nos quedaría 7 amperios. Si quisiéramos saber la corriente en la resistencia de 6 ohmios, entonces estaríamos haciendo 21 dividido 6 y tendríamos 3,5 amperios. Y en este ramal, que sería I, tendríamos que tener el valor correspondiente a la suma de estos dos, porque esta corriente viene a este nodo y aquí se divide en dos. Entonces, tendríamos 3,5, que dijimos que iba a ser la corriente en la resistencia de 6, más los 7, y nos da efectivamente 10,5, que es lo que hemos calculado por medio de la tensión y la asociación en paralelo. Para empezar, sobre la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Esto nos dice que si nosotros tenemos una fuente, aquí como vemos, de campo magnético, y nosotros tomamos un conductor y
atravesamos esto, entonces tendríamos una tensión en el inductor. Entonces, cuanto más líneas, o mayor sea el número de líneas que atraviesa nuestro conductor, mayor va a ser la tensión que tenemos en él. Entonces, eso es lo que se ve en la imagen. Este flujo debe ser variable, entonces nuestra fuente debe tener la capacidad de variar en cuanto a amplitud conforme va pasando el tiempo. O en todo caso, lo que hacemos nosotros es mover el conductor para que las líneas, perdón, para que este campo vaya siendo variable y las líneas también que atraviesan este conductor. Tenemos esta ecuación que, que sale de esta ley que acabamos de mencionar, donde E sería esa tensión que podemos medir en el conductor. En este caso estamos hablando de una bobina. Lo que se suele hacer, en este caso vemos solo un inductor, lo que se puede hacer es tomar ese mismo conductor y hacer un enrollamiento. Entonces así obtenemos una bobina y de ahí decimos que esa tensión es igual al producto de la cantidad de vueltas que tiene nuestra bobina por la variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros no tenemos una variación en este flujo, ahora nosotros tenemos una fuente que siempre está emitiendo el mismo valor, no va cambiando con el tiempo, y el conductor está quieto, entonces lo que pasa es que la variación es cero, la variación del flujo, por ende también la tensión. Entonces, como mencionamos, tenemos dos opciones: o tener una fuente que sea variable o mantener en movimiento el conductor o también esta bobina. Esta bobina presenta una oposición al cambio de la corriente mediante la autoinductancia. Entonces, nosotros aquí tenemos cómo calcular el valor de la inductancia y viene definido por esto, que es N, que es el número de vueltas al cuadrado, por la permeabilidad, por el área, por la longitud. Entonces, en esta gráfica estamos viendo un tipo de bobina y aquí está puesto de una manera diferente que se denomina toroide. Estos parámetros que hemos mencionado, por ejemplo, como la permeabilidad, nosotros eso ya estuvimos viendo, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar en algunos ejercicios. Ya hace algunas clases habíamos introducido estos conceptos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una bobina que no tenga ningún núcleo, solamente el conductor enrollado. En este caso vemos que tiene un núcleo, pero sin el núcleo. Entonces nosotros tenemos un valor de inductancia. Lo que nosotros podemos hacer es em, introducir un material ferromagnético, que es lo más utilizado, ¿verdad? Entonces ahí hacemos ciertas modificaciones. Tenemos esta ecuación, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un cambio, es decir, tenemos una bobina sin núcleo, pero luego le introducimos un núcleo, entonces para conocer el nuevo valor de la inductancia, porque acabamos de modificar ese valor de inductancia, lo que hacemos es multiplicar la inductancia original sin el núcleo por la permeabilidad relativa. Entonces, la permeabilidad relativa es el cociente entre la permeabilidad del medio dividido la permeabilidad en el vacío. Entonces, también son conceptos que estuvimos ya viendo. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Nos dice, encuentre la inductancia de la bobina. En este caso es de núcleo de aire. Entonces, tenemos aquí el dibujo, nos da los datos: la longitud es de 100 milímetros, tiene 100 vueltas y el diámetro es de 4 milímetros y el material es aire. Entonces, vamos a calcular el área, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces el diámetro es 4 milímetros, que es lo mismo que 4 por 10 a la menos 3. Esto lo elevamos al cuadrado, multiplicamos por pi, dividimos con 4 y así obtenemos este valor que corresponde al área. Para conocer la inductancia, entonces aplicamos la ecuación que vimos aquí. Entonces empleamos eso, en este caso en el vacío, perdón, en el aire.
Entonces es n al cuadrado, que es 100 por este valor de la permeabilidad en el vacío, en el aire, es una constante. Entonces debemos manejar ese valor por el área que calculamos aquí y la longitud nos dice 100 milímetros. Entonces esto pasado a metros 0,1 y tenemos que la inductancia es de 1,58 microhenrios. Entonces ahora se le acaba de introducir un núcleo de hierro. Entonces, ¿cuál es la ecuación que debemos aplicar? Esta que mencionamos, donde al aplicarle este cambio, esta modificación física de agregarle un núcleo, lo que hacemos es variar el valor de la inductancia, cambiamos ahora ese valor. Y para conocer el nuevo valor, multiplicamos la permeabilidad relativa por la inductancia inicial. Entonces nos da como dato que la permeabilidad relativa es de 2000. Entonces podemos decir que ahora la inductancia tiene un valor de 3,16 milihenry. Entonces elevó el valor de su inductancia. Cuando hablamos de una inductancia, ¿verdad? Idealmente esta no disipa potencia, ¿verdad? Sin embargo, esto, de cierta manera, todos los materiales disipan un poco de potencia, ¿verdad? Entonces, por eso se introduce la resistencia como un circuito equivalente. Y a esto se le denomina modelo práctico equivalente para un inductor. Pero si vamos a ser más estrictos, también necesitamos incluir un capacitor. ¿Por qué incluimos este capacitor? Debido a que tenemos capacitancias parásitas. Eso se debe a que como es un bobinado, esto genera, ¿verdad? O se puede observar una presencia de, de que estos conductores o estos aros quedan en paralelo. Entonces, al tener estos dos aros en paralelo, entonces se presenta un efecto de capacitor. Por eso tenemos capacitancias parásitas, porque nosotros no estamos deseando ese efecto. Sin embargo, por la construcción del mismo, se presencia entonces. Tenemos así un modelo completo equivalente donde utilizamos la resistencia que representa la potencia que sí se disipa y este capacitor por las capacitancias parásitas. Entonces tenemos aquí algunos símbolos, ¿verdad? Algunos símbolos de los inductores. Por ejemplo, este es del núcleo de aire. Cuando tenemos de hierro, entonces le hacemos este dibujo aquí. Y la última es la de permeabilidad variable. Estos son los símbolos de los inductores. Nosotros, en el caso de los transformadores, por ejemplo, utilizamos un devanado con un núcleo de un material ferromagnético. Entonces, para ese caso, se suele aplicar también esta ecuación de la tensión para poder conocer, ¿verdad? Los valores que tenemos en el primario y en el secundario. Entonces, esto sería un principio de lo que luego se aplica.